Bendiciones con todos. Tema 50, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el apóstol Pablo en Corinto, parte 1. Y utilizamos Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 17, que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Corinto es una ciudad portuaria situada en el istmo de que une a Grecia con la península de Peloponeso. Esta ciudad tiene acceso a dos mares, Jónico y Egeo, los cuales están unidos por un canal al estilo del Canal de Panamá y al Canal de Suez. Por ello, Corinto era un importante centro comercial. Cerca de la ciudad hay un lugar alto que se conocía como Acrocorintos. Era la Acrópolis de Corinto. La Acrópolis era un lugar más alto y mejor fortificado de las ciudades griegas de la antigüedad, donde se situaban los principales templos y edificios públicos. En el punto más alto de la Acrocorintos estaba el templo de Venus, la diosa de la fertilidad. Su adoración iba acompañada de actos sexuales. Sus sacerdotisas se consideraban hoy como prostitutas. En Corinto había más templos a otras deidades paganas, pero el templo de Venus predominaba, y eso se refleja en el estilo de vida de la ciudad, que se caracterizaba por una gran inmoralidad. En esos tiempos, la palabra corintio era sinónimo de prostitución y fornicación. Ante esto, tal vez nos sorprenda ver a Pablo en medio de esa cultura, pero era una ciudad al estilo de la metrópolis del día de hoy, donde encontramos de todo, lo bueno a la par de lo malo. En Corinto había sinagogas y también gente temerosa de Dios. Allí conoció a una pareja de judíos que se dedicaban al mismo oficio que él. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. La región de donde Pablo provenía era conocida por una tela de pelo de cabra conocida como cilicio. En la Biblia se menciona mucho y usaban como manto para hacer luto y lamentación. Por eso no era ser su único uso. El cilicio era una tela gruesa y durable que era resistente al agua. Era utilizada para hacer carpas, cortinas y también tiendas de campaña. Como vimos en la entrada pasada, en el tema pasado, Pablo trabajaba para no ser carga a las congregaciones donde iba. Ese fue el caso de Corinto también. Él no solo trabajó allí, sino que también recibió ofrenda de los hermanos de Macedonia, y con esa colaboración pudo dedicar más tiempo a compartir el evangelio y no solo a trabajar. Esto lo menciona en la segunda carta a los Corintios. Leamos un extracto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 6 al 9. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga,
pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¡Qué honestidad! Ahora, la expulsión de Roma. En Hechos capítulo 18, Lucas menciona que los judíos fueron expulsados de Roma en ese tiempo, por orden del emperador Claudio. ¿Cuál fue la razón de la expulsión? Según la historia, en ese tiempo en Roma había aproximadamente 13 sinagogas. Cuando llegó el mensaje de los cristianos, quienes creían que Jesús era el Mesías, los judíos se dividieron, pues unos creyeron y otros no. La tensión entre los dos grupos fue creciendo hasta culminar en confrontaciones violentas entre sinagogas. La reacción de las autoridades romanas a este conflicto fue la expulsión de los 40.000 judíos aproximadamente que vivían en Roma. Entre los expulsados estaban Aquila y Priscila, quienes se dirigieron a Corinto. Allí se encontraron con Pablo. A los judíos no se les permitió regresar a Roma, sino hasta 5 años después, al inicio del reinado de Nerón, en el año 54 después de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Al llegar Pablo a Corinto, como solía hacerlo, se dirigió a la sinagoga en el día de reposo, donde los judíos se reunían cada semana para leer la Torá o la ley, para aprender y compartir. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículos del 4 al 5. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miren qué maravilla. Así como en Jerusalén y casi en todos los lugares a donde Pablo iba, vemos que algunos recibían su mensaje, pero no todos. ¿Qué dice Hechos capítulo 18, versículo 6? Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. En este momento, Pablo reaccionó al rechazo de sus hermanos judíos. Decepcionado, se propuso dirigirse a los gentiles, lo cual hizo de inmediato. Miren lo que dice Hechos 18:7. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Aunque la reacción de Pablo es comprensible, la realidad es que no todos los judíos rechazaron el mensaje. Aunque pocos, algunos sí lo recibieron y creyeron. Entre ellos estaba uno que era un personaje importante en la comunidad judía de aquella ciudad. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Donde quiera que iba, Pablo recibía tanta aceptación como rechazo, pero tal vez su corazón se estaba desanimando por estos contrastes, y por ello el Señor lo animó con la siguiente revelación. Es lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Qué maravilla! Dios cuidando de sus predicadores. Luego de recibir este mensaje de Dios, Pablo decidió quedarse allí por más tiempo. Mira lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fue durante este tiempo que Pablo escribió las 2 cartas a los tesalonicenses. Ahora, la oposición se levanta de nuevo. Luego de pasar un tiempo en Corintio, la oposición se volvió a levantar en contra de Pablo. De nuevo, los enemigos lo acusaron ante las autoridades romanas. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículos del 12 al 13.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero cuando Pablo fue llevado ante las autoridades para ser juzgado, se hizo evidente que la oposición se debía a razones religiosas y no políticas. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 14 al 16. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y se los echó del tribunal. Se sabe por datos históricos que Galión fue el procurador romano en Corinto en el periodo del 52 al 53 después de Cristo. Galio era hermano del famoso filósofo Séneca, quien escribió: no hay mortal más agradable hacia todos que Galión. Era evidente que era justo porque no se dejó manipular por el líder de la sinagoga. Más bien, el tiro le salió por la culata, como se dice. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ustedes con su pleito, como que dijo. Según la historia, tanto Galio y Séneca, al igual que Pablo, todos murieron por capricho del emperador Nerón en el año 65 después de Cristo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra? Pablo se vaya de ahí, de la ciudad de Corinto. Ya no los quieren escuchar. La carnalidad es terrible. Aunque hay personas también que creen, ¿no es cierto? Pero el Señor les revela: no te vayas. Quédate. Sigue predicando. Aquí tengo mucho pueblo. No te preocupes, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Mire, y fue así. Y Pablo se quedó allí un año explicando, enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Una segunda parte vamos a ver en el siguiente video. Pero qué maravilloso. Y seguimos resaltando la valentía de Pablo. Cualquiera, cuando es acusado, cuando es perseguido, cuando es ignorado, cuando es encarcelado, puede decir: hasta aquí nomás. Pero no era el caso de Pablo. Pablo le pasó todo eso, pero él seguía predicando. Antes como que tomaba más fuerza, más ánimo, y seguía predicando, y seguía. Mire, a los filósofos, a los duros de esa época, les presentó la palabra. Y es lo que necesita hoy el Señor. Hombres y mujeres que se levanten con poder a predicar su palabra. Y a lo mejor usted que está escuchando estos videos cada día, a lo mejor el Señor lo está llamando a ser parte de esos personajes maravillosos que llevan una palabra de Dios. Pero para hacerlo correctamente, usted primero tiene que venir a Cristo. Tiene que confesar a Cristo. Tiene que rendirse a Cristo. Nosotros hemos tejido la oración de fe, le llamamos la oración de fe. Es cómo llegar a Cristo. ¿Sí? Cómo llegar a Cristo para que usted mañana sea usado por Él. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna.
Aclaramos que no solo es repetir una oración. Ese es el paso, el principal paso. Y ahí tienes que leer la palabra, estudiarla, buscarla, ponerla en práctica, predicarla una vez que la ha puesto en práctica, orar por esa palabra, orar porque el Espíritu Santo le dé sabiduría, conocimiento y ánimo para predicar así como lo hizo Pablo. Venga a la iglesia también. Aquí seguimos aprendiendo temas importantes que tienen que ver con la palabra de Dios. Aquí nos preparamos, nos seguimos preparando. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. ¿Cómo aprendemos, Señor? ¿Cómo nos enseñas, mi Dios, que para llevar el mensaje, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque haya oposición, debemos continuar? Debemos seguir predicando esa palabra para que llegue a todos los rincones de la tierra. Esta palabra necesita llegar a los oídos de cada habitante del planeta Tierra. Y con la ayuda del Espíritu Santo se logrará. Se logrará. Espíritu Santo, muévase, derrámese en la iglesia, en cada pastor, en cada predicador. Convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y traiga un arrepentimiento, traiga una cosecha, traiga un avivamiento, traiga un cambio en este mundo que adolece, en este mundo lleno de maldad. Y mañana veamos un mundo que prepara para recibir a Cristo en su segunda venida. Y eso es maravilloso. Y te alabamos y te damos gracias por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando. Que nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.